tardes. Ante que todo, bienvenido a la última charla por este año del ciclo de charlas de transmisión de conocimiento. Y qué mejor manera que cerrarlo que con esta charla Nuevos Retos para Venezuela Progredir, con nuestro arquitecto, miembro, fundador, director ejecutivo CEO Farid Chacón, arquitecto venezolano. Y venezolano porque es mucho más que maracucho, caraqueño, que lo acogió esta tierra, en fin, graduado de la Universidad Rafael Urdaneta con una maestría en crítica de proyectos en la UPC, en la Universidad Politécnica de Cataluña, como dije anteriormente, fundador de Nómadas. Y insisto, qué mejor manera que cerrar el año que una charla de Farid, pues espero que todos por favor lo disfruten. Se está filmando, no obstante, que se subirá en las redes sociales, que puedan estar pendientes de los medios 2.0. Farid, todo tuyo. Como siempre, súper verificada la charla, como me toca a mí. Bueno, el equipo de transmisión de conocimiento me pidió que conversáramos de alguna manera cerrando el año, de alguna forma, unos retos de lo que podría ser 2017, o que diéramos algún resumen tal vez de lo que hemos estado haciendo en el último año. A mí se me ocurrió también por la premura del tema, de estructurar un poco la visión de lo que venimos haciendo y explicando el por qué lo venimos haciendo, de alguna u otra forma, sentar las bases de lo que pensamos que es lo que tenemos que hacer en la Venezuela que viene por delante. Porque de alguna u otra forma, el discurso que como grupo, como equipo, hemos venido desarrollando en los últimos años, que ha sido un discurso que se ha ido construyendo también en obras, que se ha ido construyendo con la discusión, que se ha ido construyendo en la medida en que hemos ido de pronto incrementando el tamaño de las obras y las responsabilidades de la ciudad a las cuales nos hemos enfrentado. De alguna u otra forma también nos está direccionando el camino de lo que pensamos en una posición no solamente arquitectónica, sino ideológica. Y de alguna manera quería, normalmente cuando hablamos de nómadas, cuando nos invitan a conversar, algunos de ustedes a veces que están en una charla de nómadas, echamos el cuento de algunos proyectos. Yo quería, más allá de conversar arquitectura de los proyectos, quería hablar de la posición ideológica de los proyectos que estamos haciendo y cómo eso se está realmente estructurando como una respuesta a un país que hemos vivido, hemos sufrido, estamos sufriendo y padeciendo e iniciamos a reconstruir. Siempre digo, cuando nosotros arrancamos, hace algunos añitos, decíamos que cuando Nómadas arrancó, que estábamos, de alguna u otra forma nos encontramos en uno de los fundadores que veníamos llegando de diferentes partes. Francisco venía llegando de París hace poquito, Claudio y yo veníamos llegando de Barcelona, Lourdes, con quien tuvimos el honor de iniciar al principio, venía llegando de Rhode Island. Siempre decíamos que Venezuela estaba todo por hacer, y eso es un cuento que no escuchaba mucho. Imagínense el país donde estaba todo por hacer y que durante 17 años fue tomado por una bandada de bárbaros y acabaron lo poquito que estaba hecho. Eso quiere decir que nosotros no estamos en un país acabado. Nosotros estamos empezando a trabajar en un país que tiene absolutamente, ahora sí, todo por hacer, porque lo poquito que estaba hecho se acabó. Por lo tanto, el reto principal de la Venezuela que viene arranca de la arquitectura, y es lo último que de alguna u otra forma he estado hablando en los últimos tiempos que hemos tenido la oportunidad de compartir con estudiantes o con profesionales, que es decir, tenemos que entender que se habla mucho de la Venezuela, se habla de la secta, se habla de lo que va a venir, se habla de los retos que tenemos como país, se habla de los retos que tenemos financieramente, se habla de los retos que tenemos como sociedad, el tema de los valores, el tema del trabajo, el tema político del PSUV que se acabó o no se acabó, el tema de la unidad que necesitamos como un reto fundamental para construir el país, el tema de la visión de la empresa privada, todo eso lo hemos escuchado en la Venezuela que viene. Pero un tema fundamental es esa Venezuela que viene, los países se levantan con infraestructura. No hay país posible si no se hacen los hospitales que hay que hacer, si no se hacen las escuelas que hay que hacer, si no se hacen los aeropuertos que hay que hacer, si no se hacen los terminales de transporte que hay que hacer, si no se hacen los terminales de pasajeros que hay que hacer, las paradas de transporte, los centros cívicos.
y pare usted de contar, mis queridos amigos. Por lo tanto, una de las herramientas fundamentales de la construcción de la Venezuela que tenemos en los próximos 10 años es la arquitectura. Y eso amerita una posición crítica, que amerita una posición política ante el hecho de intervenir la ciudad e intervenir en las condiciones en las cuales vamos a tener que intervenir en el país que nos toca hablar. Yo sí quisiera que alguien llevara el tiempo, por favor. Siempre contamos un poquito y hacemos una pequeña introducción cuando hablamos de nómada, lo voy a hacer muy rápido, del lugar donde estamos. Nosotros estamos hablando de que nos ha tocado trabajar en ciudades que se debaten entre la formalidad y la informalidad. Realmente se debaten entre la informalidad y la pequeña formalidad. La Maracaibo que conocemos, donde nos movemos, es cerca del 30% de la ciudad o menos. El 70-80% de la ciudad es una ciudad informal, autoconstruida, a la cual ustedes ni se enteran que existe. Y a la cual, además, los organismos públicos le dan la espalda. La Maracaibo del Oeste está absolutamente fuera del punto de visión de las poquitas acciones e iniciativas que tiene la administración pública. Las 2/3 partes de la ciudad están olvidados desde el punto de vista de construcción de un entorno y de un hábitat justo, equitativo y realmente adecuado para la vida de un ser humano. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo arquitectura como profesionales de la disciplina. Estamos haciendo arquitectura partiendo de una base fundamental que es: la arquitectura se estructura, normalmente la arquitectura urbana, se estructura en una ciudad. Hay la base de planificación y hay la base de formalidad para que el arquitecto llegue y trabaje. Nosotros trabajamos sin base. Es decir, la arquitectura toma una responsabilidad urbana sin precedentes, solamente con precedentes del tercer mundo y con ciertos elementos que lo hacen más grave en Venezuela, porque Venezuela es uno de los países, siempre lo repito e insisto, más urbanizados del continente. Eso quiere decir, solamente tenemos un parangón con los países del Cono Sur. Nosotros tenemos más de un 93% de habitantes que habitan en las ciudades, con una pequeña diferencia. Buenos Aires, Argentina, tiene 96%, si no me equivoco, de habitantes viviendo en ciudad, pero la mitad de los habitantes de Argentina viven en Buenos Aires. En nuestro caso, menos del 15% de los habitantes de Venezuela viven en Caracas. De resto estamos todos regados por las principales ciudades del país, que son cerca de unas 8 o 10 ciudades que concentran toda la población venezolana. Eso quiere decir que nosotros, como país, para poder generar una vida digna en trabajo, en empleo, en desarrollo cultural, en desarrollo educacional, en desarrollo personal a nuestros habitantes, tenemos que trabajar directamente sobre la ciudad, porque no están viviendo todos nuestros habitantes, y no sobre una, porque Argentina viene, acomoda Buenos Aires, y el 50% de los argentinos tienen una vida medianamente organizada. Venezuela acomoda Caracas, y queda el 85% allá todavía viviendo en el desastre. Y acomoda Maracaibo y todavía queda el 70 y tanto, el 80%, y le mete mano por la cruz y todavía un montón de gente, y le da Barquisimeto y venga, y le da Valencia y vale, y señores, pare de contar, porque después vendrán Coro, Puerto Ordaz, Barquisimeto, Maracay, otra. O sea, aquí la cosa, Punto Fijo, Maturín, por la mar, o sea, señores, Mérida, San Cristóbal. El problema es complicado. El problema es complejo desde el punto de vista de lo que tenemos que abarcar. Eso quiere decir, adicionalmente, que con una incapacidad gubernamental absoluta de un montón de décadas, tenemos un abandono de la construcción de urbanidad enbarriada. La ciudad se desarrolla por autoconstrucción, tanto en barriada como en zona formal. Eso quiere decir, aquí el ser humano construye lo que se le pasa por la cabeza. Llámese promotor privado o llámese señora María con el señor José Palmar desarrollando un cuarto más en su rancho. O llámese señor fulanito de tal promotor empresario que también desarrolla cosas como le venga, unas medio normas ahí absolutamente anacrónicas, absolutamente absurdas, unas normas que lo que hacen es estorbar, pero no están hechas para construir ciudad. Están hechas realmente, yo no sé, porque no regulan absolutamente nada de lo lógico que debe estar regulando la ciudad. Adicionalmente a ello, tenemos ahora, gracias a la revolución,
un 70% del país viviendo en pobreza, que la revolución consiguió un 55% del país viviendo en pobreza, y nos entregan un 25%, un 20% más, después de 17 años de panfletos y de idioteces, propaganda política vergonzosa y anacrónica. Eso hace un tema que además es una cosa que es insólita, y yo siempre lo repito porque me parece insólito, que es, en las ciudades venezolanas de hoy, después de 17 años de discurso de pseudo izquierda y de reivindicación social, el único lugar democrático de encuentro de clases de la ciudad es el Mall Sambil Feria de Comida. Es el único sitio, el modelo capitalista, neoliberalista, antiurbano, suburbano y anticiudad, es el único sitio donde la gente de la ciudad, de diferentes clases sociales, estratos e inclusive zonas, se encuentran. De resto, el hermano, si tiene pequeño de la señorita, no hay forma posible que se encuentre con el hijo de la señora que de pronto noblemente y con un gran trabajo trabaja planchando en su casa. Eso no existe. Eso en Maracaibo no existe, solamente en San Luis. Solamente en San Luis se encuentra el hijo del doctor con el hijo del plomero, lo cual convierte el antimodelo en el único modelo de encuentro, lo cual estructura el gran reto justamente de la arquitectura. Y vamos a ver por qué. Adicionalmente, ellos nos enfrentaron y nos separaron. Entonces tenemos el país, además de pobre versus poquitico con poder adquisitivo, formal e informal, chavista y no chavista. Bueno, ahora estos son 4 locos, en que quedaron los 4 locos enchufados y los tal, y esto ya realmente toma un tamaño importante del país. Lo que pasa es que esta parte está dividida, pues esta parte tampoco cree en lo que se está vendiendo. Este país dijo, para atrás no volverán, y lo sigue diciendo. Lo que pasa es que ellos todavía no lo han entendido, los galegos creen que van a volver, pero eso es otro tema de otro lugar. No hay ausencia, hay una ausencia de planes estratégicos. No hay proyectos urbanos, no hay arquitectura pública. Los estados creen que haciendo pedules, que es lo que los gobernadores y alcaldes creen que tienen que hacer, un modelo de organización territorial absolutamente anacrónica, que no sirve para nada, que se vencen antes de que los aprueben, creen que tienen realmente la normativa para ser una ciudad. No tenemos urbanistas. En Maracaibo no hay urbanistas. Con el respeto de los urbanistas, porque tienen, Frank realmente es el único urbanista. Graduado, formado, para que la escuela no graduó urbanista. Entonces sacaron un magíster tapa amarilla de urbanismo que realmente no. Aquí no hay diseñadores urbanos reales. No lo estamos haciendo. En los organismos públicos no existe uno. Por lo menos con capacidad para poder tomar decisiones reales. O sea, el tema no es un plan estratégico, el tema no es un PEDUL. El tema es que hacer planes especiales de ciudad y tomar acciones y definiciones. Es decir, señores, ¿qué pasa con Tierra Negra? ¿Qué es lo que está pasando en el desarrollo de la ciudad? Señores, ¿qué pasa con la de la Paragua? ¿Qué pasa con la 12? Que está convirtiendo en la nueva 72 del norte. ¿Cuál es la acción que tiene que tomar la ciudad? ¿Cómo tenemos que intervenirlo? Hay que hacer una afectación bien. ¿Pero por qué? Bueno, no sé. Oye, pero si tienes ahí construido hasta una subestación eléctrica, bueno, tú no puedes construir. Pero el que no pide permiso lo construye. Como le da la gana y como se le antoja. Entonces realmente estamos, además, amparados por la incapacidad profesional técnica gubernamental. En todas las escalas y de todos los colores políticos. Por lo tanto, nosotros decimos, ante esto, ¿qué hacer? Ante esto, ¿cuál es el reto? Y ante esto, ¿qué es, en nuestro caso, humildemente, dentro de esta pequeña y humilde trinchera, qué es lo que estamos proponiendo? ¿Qué es lo que invitamos como uno de los mecanismos de acción y de responsabilidad ética que tenemos que tener los arquitectos? Eso quiere decir, nosotros tenemos que actuar en la política. La arquitectura es un hecho político. Aquí hay un tema bonito que decía, me lo puse hoy, no puse, lean aquí, Salmona, por favor. En una entrevista que le hacían a Salmona, Salmona decía, y voy a tomarme la
la libertad aburrida de leerlo, pero es que no tiene espacio para interpretación. Hacer arquitectura en Latinoamérica hoy es un acto político, además de ser estético y cultural. Toda acción que transforme los espacios en función del bienestar, la participación y la apropiación de propuestas ciudadanas para el encuentro y la acción, sean de protesta o de apoyo a la democracia, son necesarias y la arquitectura no puede estar ausente. Porque la arquitectura es la que transforma los espacios públicos y debe resistir los abusos y la especulación urbana. La estética debe ser una ética. Ese es el gran reto de transformación. La estética en ética y en responsabilidad y en posición política e ideológica. La pérdida de poesía de las ciudades es consecuencia del abuso de los tecnócratas, de su prepotencia y de la avilantez de algunos urbanizadores y la pésima gestión de los administradores que no han entendido o no quieren entender que el espacio público, que poco tienen en cuenta, es la esencia de la ciudad. Sin espacio público no hay ciudad, sin ciudad no hay ciudadanos y sin ciudadanos no hay desarrollo de sociedad. Eso es un hecho absolutamente incuestionable. Y aquí no hay ningún ente gubernamental pensando en construir ni ciudad, ni ciudadanos, ni el desarrollo de una sociedad. Aquí hay un montón de tecnócratas buscando iniciativas políticas que generan cierto tipo de prebendas y que las hacen y que se acaban. ¿Qué quiere decir eso? Compramos unas cámaras para seguridad nacional. Acabó. Compramos unas... Se acabó. Compramos unas máquinas... Se acabó. Y es lo que tenemos décadas en iniciativas que generan prebendas para ellos, pero que no hacen política de ciudad. No hay nadie pensando cuál es el futuro de los jóvenes de Maracaibo. ¿Qué Maracaibo tenemos que tener para generar un ambiente absolutamente propenso para el desarrollo de la creatividad, para el desarrollo de la cultura, para el desarrollo de la competitividad, para el desarrollo de la familia? ¿Qué tiene que tener esta ciudad para ser competitiva y que la señorita no se me vaya a ir y que se quede aquí generando ideas, generando bienestar y generando con su capacidad construyendo la ciudad del futuro? Eso debería estarse haciendo desde la administración pública, pero como eso no existe, la arquitectura toma un pequeño rol al respecto desde el punto de vista político. Perfecto. Recuperar la ciudad es recuperar la poesía para la vida. Es volver a componerla transformando el pasado. Pero ahora hay, decía Salmona, hay en Bogotá, o se le ocurrió ya, en los últimos años, una conciencia, al menos eso creo entender. La arquitectura parece volver a ser un acto importante para los líderes de las ciudades y pareciera, al menos, entre una minoría que quisiéramos abolir eso. Bueno, una ciudad sin poesía es la anticiudad. Por lo tanto, nosotros, mis queridos amigos, trabajamos en la anticiudad. Nosotros no trabajamos en una ciudad. Por lo tanto, nuestra arquitectura tiene un rol fundamental, que es intervenir la anticiudad, no intervenir la ciudad. Desde esa humilde trinchera hay dos términos que siempre los hemos discutido y conversado internamente, ¿no? Que son el cimbaló y el cimbolum. El cimbaló viene desde los griegos, es un viene junto, viene desde un instrumento posteriormente judio-cristiano que se tocaba de a dos, y viene inclusive desde los griegos como el cimbaló, que era esta tabla que se cortaba, que se cedía entre dos familias y que cuando se unía se respetaba un pacto tácito entre dos familias. Quiere decir, se cortaba, mi hijo viajaba 40 años después a otra ciudad, llegaba a la casa de una familia amiga, presentaba su cimbaló, si esto cuajaba, se entendía que somos amigos, hay un pacto entre casas. La arquitectura solamente existe cuando hay un reconocimiento cultural del otro en su percepción. Quiere decir, cuando yo habito un espacio por primera vez, si ese espacio realmente representa, si ese espacio realmente responde a necesidades culturales, necesidades emocionales, necesidades humanas, necesidades hasta recreacionales, en ese momento la arquitectura es arquitectura. El resto es un objeto estético. Si el habitante no llega a él
y no se reconoce en sí, en ese momento, deja de ser arquitectura y pasa a ser netamente un objeto decorativo, arte funerario, decía Lozo, por ejemplo, que era la única arquitectura que era arte, porque además tiene que servir al hombre, y como tiene que servir al hombre como un hecho de bien común y de servicio común, es un sin valor. Ustedes cuando diseñan y proyectan, cuando nosotros proyectamos, estamos haciendo la mitad de la tabla, y el usuario cuando llega la tiene que unir, y los espacios, los pedazos tienen que coincidir. ¿Qué es lo que debe coincidir de esos espacios? De eso vamos a hablar. Me gusta esta parte cuando hablaba justamente de esa posición política de la que hablaba Salmona. Decía, cuando nosotros buscamos en Wikipedia, política significa de, para o relacionado con los ciudadanos. Es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo. Es un quehacer ordenado al bien común. Promueve la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. Eso es la política, pero eso también es la arquitectura. Por lo tanto, realmente, si nosotros tomamos las palabras de Salmona como un hecho, tenemos que decir como hecho, la arquitectura es un hecho político. Y cuando nosotros proyectamos, nos estamos alejando realmente de lo estético y nos estamos acercando a lo ético. Estamos fijando una posición política para una sociedad en un momento determinado, en un tiempo histórico, en un espacio de la historia puntual y cultural. Desde Nómadas hemos definido y hemos hablado en varias ocasiones del término publicitud, que en inglés es publicity, y de alguna manera tiene un poquito más de sentido y relación en inglés, pero ninguna de las dos palabras existe ni en castellano ni en inglés, por lo menos no ha existido. Existe en nuestro diccionario de cultura colectiva. Cuando hablamos de publicitud, que se definió cuando nos tuvimos el placer de que nos invitaran a la Bienal de Venecia hace ya 3 años, que estuvimos representando a Venezuela, entre 40 arquitectos de verdad, y estábamos nosotros colados. Decíamos que la publicitud concierne a todo aquello que aboga por expandir lo público. Primero que nada, la publicitud en la arquitectura genera un axioma que dice que toda edificación tiene que generar espacialidad pública. Por lo tanto, hay una responsabilidad urbana desde la arquitectura. ¿Pero qué tipo de responsabilidad? Decimos, bueno, tiene que ser una responsabilidad que responda directamente a los valores culturales del grupo. Entonces, ¿qué es publicitud? La generación de espacialidad pública, respetando, tomando en cuenta y respondiendo a los valores culturales de una sociedad. Y es lo que de alguna u otra forma Nómadas viene estructurando y viene trabajando en los últimos años. Por eso yo creo que, aunque pienso que tal vez el premio Rogelio Salmona se equivocó cuando nos nominó este año al premio ya en la última ronda de finalistas, justamente el premio Rogelio Salmona habla de que es un premio que se da a una arquitectura que sirve al bien común, que sirve a la ciudad y que sirve a la generación de espacio público dentro de la ciudad. O sea, que de alguna u otra forma, esa publicitud que se ha venido haciendo no solamente está discursivamente, de alguna u otra manera está presente en lo que se está haciendo. Cuando hablamos de culturalmente, y esto a mí lo leo mucho, y a lo mejor alguno ya lo ha visto, pero a mí de verdad que me gusta un montón. Cuando hablamos de para quién estamos trabajando y para quién estamos diseñando, porque una cosa es las condiciones de ciudad para las cuales estamos trabajando. Una cosa es la posición política ante lo que estamos haciendo. Otra cosa es cuáles son las condiciones culturales de esa gente. Porque no es lo mismo trabajar para venezolanos que trabajar para chilenos. Aunque pueda haber una noción de responsabilidad básica y de posición teórica ante la generación de facilidad pública. Pero no es lo mismo la facilidad pública para un suizo que la facilidad pública para un maracucho. La lectura y la comprensión y el entendimiento de la ciudad es completamente distinto. Aunque de alguna u otra forma la globalización nos ha ido generando necesidades e intereses comunes. Pero lo que sí nos está absolutamente absorto a la globalización es lo metidos que somos, lo curiosos que somos, porque más somos una cosa aparte de lo que somos metidos, además somos salidos. Es un tema muy interesante. Los metidos, salidos, curiosos, y absolutamente
tratamos el espacio público con desparpajo. O sea, no hay una noción real de el adentro o el afuera, aunque seamos agorafóbicos desde el punto de vista urbano, porque la inseguridad, la ciudad suburbana, la ciudad hecha para el vehículo, el desperdicio absoluto de gasolina nos ha hecho unos tipos que parecemos unos vaqueros que van en caballo, pero vamos en carro y llegamos a todos lados en nuestro carro y nos saludamos en los semáforos. Pero mientras eso ocurre, culturalmente hay unos tipos sin camisa acá, o hay un tipo con la camisa aquí, entonces rasca la barriga. Eso quiere decir, la ciudad es la extensión de la casa. Eso nos ocurre absolutamente en la ciudad y en la cultura que tenemos. Juan Manuel Prada, de la ABC de Madrid, escribió un tema que de verdad que cuando uno está capa caída ante eso es, Dios mío, la inseguridad, y los bachaqueros, y coño, de verdad que esto es terrible aquí, pasarán 73 años para que 157 años para que como sociedad nos recuperemos de esto. Pero nos vamos a países que hace 15 años estaban peor. Entonces nos mudamos, migramos hacia países que apenas tienen 15 años medianamente acomodados, porque nosotros en 172 no nos vamos a recuperar. Pero nos mudamos a tipos que hace 15 está peor, con bombas, y nosotros. Pero bueno, parte de nuestra visión es que es cierto que de la migración latinoamericana, del sufrimiento latinoamericano, y que de los despatriados que este continente, y puedo extender al mundo, ha tenido, lo que sí es verdad, es que yo creo que somos uno de los que más lloramos cuando nos vamos, pero somos uno de los que peor hablamos cuando estamos, y de los que menos vemos lo que tenemos, y de los que hacemos de una circunstancia una tragedia de vida. Porque nosotros, ante cosas que han ocurrido a países donde nos estamos mudando, nosotros estamos viviendo circunstancias difíciles, pero a países a los cuales nos estamos yendo que vienen de salir de tragedias abominables. Pero bueno, ese no es el tema de la conversación. Juan Manuel de Prada decía: creo que fue Madariaga quien aseveró que un español que no conoce Hispanoamérica solo es español a medias. Y en ningún lugar de forma tan vivida como en Venezuela. En los venezolanos he descubierto una efusión cordial, una hospitalidad ferviente y sincera que me ha deslumbrado. Los europeos hemos desarrollado un trato social demasiado regido por el protocolo y el artificio, demasiado amedrentado. Uno llega a Venezuela y de repente todas esas reservas que presuntuosamente consideramos un avance de la urbanidad se desmoronan. Existe tal desprendimiento, tal entrega sin ambajes, tal afluencia de afectos en estas gentes con las que circula nuestra misma sangre, que uno siente como si se hubiera desembarazado de una hojarasca de impedimentos que avejentan su espíritu para entregarse a sentimientos que creía hibernados a perpetuidad. Ha sido una experiencia alborozada, lustral, que me ha confirmado que hasta hoy solo he sido un español desviado. Porque el único modo de ser español completo consiste en ser un poco venezolano, en contagiarse de esa generosidad que no les cabe en el pecho. Nosotros estamos trabajando para esa sociedad, no estamos trabajando para la sociedad de los bachaqueros, no se equivoque nadie. Nosotros hablamos de conectividad entendida como resonancia emocional colectiva. Estamos hablando que a través de la arquitectura, debemos lograr un poco lo que hablaba Paulo Méndez de Rocha. Los arquitectos no deberíamos pensar en espacios privados y espacios públicos. Si es espacio, tiene que ser público. El único espacio privado es el de la mente humana. Y el gran deseo del hombre es que su mente se haga pública, que logre comunicarse. Si nosotros las personas no somos nada, y eso debería reflejar la arquitectura como tal. Nuestra responsabilidad fundamental es construir el entorno de la comunión humana, construir el entorno de la confluencia y de la tolerancia. Porque en una ciudad sin espacialidad pública, como la nuestra, la arquitectura, en ocasiones de forma absolutamente sin precedentes, pasa a ser o convierte un mall en una plaza de convivencia. Convierte una feria de comida en el único sitio de justicia social desde el punto de vista de homologación de calidad de espacio público para dos clases sociales completamente disonantes en la Venezuela de hoy. Es decir, el único
que en esta Venezuela ha dicho: el espacio por el que camina el venezolano de clase D, de etnia guayú, tiene que tener la misma dignidad que el espacio por el que camina el venezolano clase A, de ojos azules, ha sido el promotor privado del MOL, lo cual es absolutamente una tragedia social y urbana, pero es una realidad. Yo voy a hablar nada más de dos proyectos, porque nuestra conversación de hoy es súper cortita, pero voy a enfocarlo directamente a lo que estamos hablando. Voy a hablar de dos proyectos que están en construcción, de dos proyectos que son MOL, y de dos proyectos que han representado para nosotros no solamente un reto desde el punto de vista de posición política e ideológica, porque unos tipos que están, y unas tipas, tipos y unas damas, que están vociferando espacialidad pública, una oficina que está hablando de publicitud, una oficina que está hablando de que hay que hacer política de la escritura, una oficina que está sentando un precedente y atacando directamente la incapacidad pública de generación de espacio común por circunstancias de la vida. Los últimos años no es que está poniendo en práctica sus ideas a través de hospitales, museos, teatros, terminales de transporte público, aeropuertos. No, señores, eso en Venezuela no se hace. Nosotros estamos estructurando nuestra visión de país y esto a través del MOL, que es lo que se ha hecho en los últimos años. Nomás ha hecho 1,5 millones de metros cuadrados de MOL en los últimos 5 años, no sé ni cuántos años ya. Eso quiere decir cómo desde el antimodelo logramos generar la utopía. Nos llamaron hace un par de años, ya, 1 año, 2 años, la gente del Centro Multiempresarial de las Naciones. Este es un proyecto con un terreno que el que lo conoce, esto es Circunvalación 2. Por este lado está Maruma, aquí está la Circunvalación 1, el antiguo Carrachocado, que ya con ustedes creo que nacieron ya más abajo. Víctor sí se acuerda de él perfectamente, no hay ni hablar, le ayudó a ponerlo. Además, le lo chocó, a los 18 años lo chocó y ese fue el que pusieron arriba. Nos llaman de este terreno, que es el terreno, lo que llamaban el terreno del antiguo Richmond. ¿Por qué? El terreno del antiguo Richmond. Es un terreno que tiene 1 kilómetro de largo por 60 metros de ancho. Por lo tanto, claro, cuando nos llaman para el tema, el promotor realmente pensaba que lo que se podía hacer aquí, nos dio como ejemplo, mira, Delicias Norte, una cosa así. De pronto todo largado, estacionamientos enfrente, y hacemos entonces de pronto 2 niveles comerciales, uno abajo y uno arriba. Sobre todo piensas en Delicias Norte, segunda etapa, porque dentro de todo tiene cierto elemento o cierto grado de oficio en su diseño y genera algún tipo de calidad espacial en la galería de los árboles y lo que tiene abajo. Segunda etapa sí es play. Carro, primero y segundo piso. Pero había una particularidad. Punto 1. Esto es un terreno de la alcaldía de San Francisco, que hay un acuerdo público-privado. 2. Había que hacer un edificio para la alcaldía. 3. En el acuerdo estaba dejar un espacio para un parque. Parque, edificio de la alcaldía, sentido comercial. Ese es el encargo. Cuando nosotros vemos el tema, decimos, mira, San Francisco, no hay la calidad, la cantidad de espacio público para la gente, que son 500.000 habitantes aproximadamente, es 0. La obra más importante que se iba a hacer en ese momento, además del Mall de San Francisco, que está por aquí cerca, iba a ser esta, en el futuro. Ya lo que se estaba haciendo era netamente privado. ¿Cómo hacemos para justamente presentar nuestra visión de publicitud a través de un proyecto privado de esta envergadura? Se nos ocurrieron diferentes cosas. Punto 1. La alcaldía, como tal, genera flujo de gente. Le explicamos al privado que ese flujo de gente tiene un valor comercial que no podíamos simplemente dejarlo botado, sino incorporarlo, para que la gente que visita esa alcaldía se convirtiera en un ancla. Así como el cine, la alcaldía es un ancla diaria, diurna, el cine es un ancla nocturna. Esa explicación no tampoco quieren hacer demasiado alboroto para que se comprendiera. No lo habían visto, pero fue fácilmente comprensible en su momento. Segundo, explicamos que el parque, por su vez, también era un ancla. Porque en un lugar donde no hay espacialidad pública,
si yo agarro y hago un parque aquí cuando agarraron y arreglaron los distribuidores de autopistas en San Francisco, algunos se acuerdan, en la época de Manuelito I, que arreglaron los distribuidores de San Francisco, la gente hacía las piñatas en los distribuidores de la autopista número 2. Entonces uno iba en el carro, daba la vuelta y la echaba parte de la piñata en el distribuidor, una cosa que es absolutamente inaudita y fuera de seguridad, una cosa loca. Pero bueno, el único espacio que los tipos arreglaron era el distribuidor de autopista, donde va a hacer la piñata en el autopista, que es una cosa que tiene grama y toda esa vaina. No voy para allá. Tiene lógica. Tiene lógica. Entonces, bueno, ante el tema decíamos, mira, eso tú agarras y siembras una mata aquí y eso a veces se va a pelear para que se va a poner mata. Entonces aquí no viene, aprovechemos el tema. Entonces vendimos que el parque también era un ancla y que el parque también era un atractivo de gente y que la gente genera negocio y que el negocio genera valor comercial y genera renta. Entonces, hicimos una propuesta, dijimos, mira, en vez de hacer un Delicias Norte, vamos a hacer un bulevar en 3 niveles. Hagamos un bulevar parque, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que la gente recorra 2,5 kilómetros al hacerlo, por lo tanto, si lo recorre de ida y de venida, se podría correr un maratón de 5 kilómetros, 5K. Le vamos a Nike para que haga 5K o Gatorade 5K Richmond, y que la gente entonces pudiera ir a caminar sus 5 kilómetros tranquilamente en la noche o 2 kilómetros, que es un repaseo para los viejitos, que además en este momento los viejitos caminan en el San Miguel, en la mañana, caminan aquí. Y los moles que abren por alguna razón, ahí está la gente caminando, los viejitos están caminando ahí, porque se sienten seguros. Y entonces hicimos esto. Generamos primero que nada un proyecto a 3 niveles, cada pasillo promedio de mall es de 6 metros, lo convertimos en una calle de 12 metros, tenemos 2,5 kilómetros de calle con ciclovía, filtros de agua, fuentes de agua, árboles, bancas, estaciones de ejercicio. ¿Qué más tenemos? Kioscos de helados, kioscos de revistas, kioscos de jugos. No es lo que no soy inaudito porque debería haber, lo que nuestros impuestos deberían generar en ese sentido. Y que en San Francisco es una cosa impensable que puede existir. Generamos 2,5 kilómetros corridos, donde entonces, en vez de hacer un parque de un lado, todo es parque, por lo tanto el privado cuida el parque, era una cuestión que teníamos que hacer además para garantizar, pues sabíamos que si dejábamos los metros que dejáramos libres por parque, iban a ser un peladero chico, porque nadie lo iba a cuidar. El privado cuida el parque de esta manera. Tenemos ciclovías, tenemos espacio de estancia y tenemos ya todo una estrategia y un oficio de moles que tiene que ver con cuáles tiendas vienen en qué lugar y ya todo un tema como tal. Luego dijimos, mira, si vamos a hacer el edificio de la alcaldía, analizamos los estacionamientos, analizamos la lógica de que ya esto tenía otra escala, esto ya no es un centro comercial, esto no es un mall, esto realmente es un espacio público, esto es un reducto de ciudad. Por lo tanto, eso se presta a que mezclemos uso. El cliente se emplayaba, comió, se encantó, por supuesto con número, convirtió un proyecto de originalmente, si más no me equivoco el número, de 20 y tantos mil metros cuadrados, se convirtió en un proyecto de 60 y tantos mil metros cuadrados vendidos. Eso es más metros cuadrados que el San Miguel. Por lo tanto, la ganancia se triplicó desde el punto de vista financiero, porque por supuesto las ideas se estructuran, nosotros no llegamos al cliente a decirle la arquitectura es un hecho político. Nosotros, la publicidad, no, señores, llegamos al cliente a hablar justamente del número, porque el objetivo de esto es generar un valor, o 3 valores principales, que no pueden estar fuera de la arquitectura, que es el valor económico, el valor humano y el valor urbano. Justamente en ese equilibrio entre ética y estética. Y eso resume de alguna u otra forma la posición de lo que nosotros estamos construyendo y los retos que tenemos justamente en la Venezuela por venir. Porque la Venezuela por venir es una Venezuela donde ya un promotor, como antes, Venezuela no va a ganar el triple. Vamos a llegar a una Venezuela donde el promotor gana el 20%, como ocurre, o el 15%, como ocurre en otros países con economía no de y lógica petrolera. La Venezuela de recuperación es una Venezuela donde hay que afinar números. Es una Venezuela donde para poder generar un valor humano y un valor urbano hay que generar un valor económico.
Y el aliado de finanzas y el aliado de negocio de un promotor es el arquitecto. Si ustedes no saben, si nosotros no sabemos, nos llevamos una posición realmente viable, el proyecto no se lleva a cabo. Si nosotros no garantizamos que hay un valor económico, no podemos tener un valor urbano ni humano. Por lo tanto, el objetivo, que es transformar la ciudad y transformar la sociedad, tiene un elemento que no podemos brincar, que es el elemento de viabilidad económica. Entonces, en las naciones generamos esa viabilidad, generamos 2 edificios más de oficina, un edificio de hotel, el edificio de la alcaldía. Se diseñaron los 2,5 kilómetros de paisajismo en calidad de equipamiento urbano único, yo creo que en Zulia. Eso no existe. No existen 12 cuadras. 12 cuadras, 25 cuadras son 2,5 kilómetros. No existen 25 cuadras en este estado continuas con tratamiento urbano real. Eso no existe. Tal vez cuando hicieron la Francisco de Miranda en Caracas, podríamos hablar de una intervención a esa escala, pero en el resto del país no existe. Pero bueno, ya hay algunos detalles de la unión de edificios con la parte pública, la obra de construcción en este momento. ¿Cómo estamos de tiempo, Víctor? ¿Se acabó aquí? ¿O hacemos uno más rápido? Uno más. No, es uno más, porque cuando damos otra charla la gente va. Zona D. Nos llama el grupo de Cándido y nos dice: originalmente este de Cándido viene para acá con un hipermercado. Tenemos un edificio de estacionamiento que ya lo habían hecho por X o Y razones que no vamos a dar el caso, pero que ya tenía 1.100 puestos de estacionamiento estructurados y hechos. Tenemos un terreno donde queremos hacer un hotel. Tenemos el de Cándido actual que va a quedar libre para hacer un centro de convenciones. Y tenemos un encargo para ustedes, Nómada. Quisiera que nos ayudaran en cómo vamos a hacer la conexión urbana, pasarelas o pasos a nivel de estas 4 cosas. Como para generar valor urbano y humano, hay que revisar el económico. Lo primero que hicimos fue mirar un poco de qué estamos hablando. Estábamos hablando, si ustedes recuerdan esta esquina, aquí está el McDonald's, van a ver toda una esquina de estacionamiento de todo este lado. Aquí había estacionamiento completo en todo este frente, en el proyecto de estacionamiento en todo este frente, y todo este frente estaba lleno de estacionamiento. Cuando sacamos nuestra cuenta, se pero si todos los estacionamientos que estamos elaborados requieren, caben aquí. Y decimos, mira, si nosotros hacemos una propuesta, ustedes estarían dispuestas a escucharla. Pero ¿qué pasa? De la pasarela no se nos ocurrió otra cosa. Ok. Nosotros hicimos una primera propuesta muy simple. Sacamos todos los carros, absolutamente todos los carros de la vía, dejamos unos pequeños estacionamientos de cortesía para embarazadas y personas con discapacidad. Lo llevamos todo al gran edificio y generamos una banda comercial 100% nueva que trajo 32.000 metros cuadrados comerciales que no estaban en los planes de Cándido, construida sobre el espacio que estaba seguido del carro, que venía acompañado con bulevares, vialidad, fuentes y la recuperación del 100% de este espacio como plaza pública para la ciudad. Generamos este proyecto, les hago una pequeña aclaratoria aquí. El de Cándido actual es este volumen blanco que se ve aquí. El edificio que ahora es EPA es este volumen que está acá blanco. El estacionamiento estaba ahí, no tenía ese cerramiento, y el terreno de atrás está el que sigue vacío en este momento. El espacio que ven gris aquí y aquí, el espacio de estacionamientos. No más lo que hizo fue colocar nueva intervención comercial en espacio no previsto. Esa intervención comercial trajo, ¿alguien recuerda cuántos metros cuadrados, bulevares y plazas tenemos? 19.000. Iba a decir 20, así que sí, por ahí está. Trajo 20.000 metros cuadrados de plazas y vías públicas tratadas, que todavía están en ejecución y construcción. Ustedes van a ver en este momento que el único paso de nivel donde prevalece
la importancia del peatón ante el vehículo que existe en la ciudad, lo ha hecho un privado, no lo ha hecho la alcaldía, no lo ha hecho la ciudad, no lo exige la ciudad, porque por si vinieron a jorobar el paso del peatón ante el carro. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad, no de cumplir las normas, tenemos la responsabilidad de construir la ciudad. Ante eso, lamentablemente, y afortunadamente también hay que cumplir las normas, pero también hay que interpretar las normas, porque las normas no son un papel absolutamente sellado y amén. Las normas son un documento que amerita interpretación. Entonces, bueno, construimos esto que está prácticamente ya listo. El texto por ayer pasé, ya está, esta pasarela ya está colocada. Lo interesante de lo que ocurre es que una calle que estaba absolutamente cedida a los carros queda como un espacio completamente habitado para el peatón. Paisajismo, urbanismo, equipamiento público, papelera, banca, iluminación, lo que debe tener una ciudad. Invertido desde el punto de vista privado, invertido por el privado, abonado por el privado, y no ni como extorsión, como ha hecho la gobernación del Estado, que ha puesto a privado a construir facilidad pública porque si no le quitan los terrenos, ni como prebenda, que se ha hecho en ocasiones, del privado para ayudar a un político particular. No, esto es un privado que a través de la gestión y a través del proyecto arquitectónico gana dinero construyendo la ciudad. Ese es el rol de la arquitectura. Porque este espacio, esta acera, pasa a ser igual para el médico, para el hijo del médico, para el plomero o para el barrendero. Es un espacio de todos. Es un espacio que si bien hay locales privados que factible que una parte de la población no pueda costear, pero también tiene plazas públicas que todo el mundo puede estar. Inclusive en el Tenant Mix, en la mezcla, así como hay un restaurante de sushi, hay un kiosquito de barquillas en la plaza para garantizar que todo el mundo pueda comprarse una barquilla en la plaza. Los pasos a nivel que se plantearon, este estacionamiento ya desarrollado, este es un paso que todavía no se ha, todavía se colocó, que une los dos espacios, el EPA que ya está construido, el frente que va a dar hacia la circunvalación, que es este que está acá, esto que ven acá está justamente construido sobre la fachada actual del de Cándido, el estacionamiento convertido en plaza. Este techo ya lo vi, que estaba prácticamente hecho. Todo el trabajo de fuentes y de tratamiento del espacio público, terrazas, mesas, vida urbana y vida pública, es justamente lo que tenemos que hacer. La ciudad está absolutamente necesitada de facilidad pública, hasta desde el punto de vista psicológico. La gente necesita sentarse y compenetrarse. Ha cambiado el modelo en Estados Unidos justamente por eso es que aquí quedará para un marcucho. Que justamente lo que necesitamos es eso, es meternos con el otro, es oír lo que dice el de al lado, es chiflar a la muchacha, chiflar al tipo que pasó, es criticar a la otra. Eso es lo que nosotros hacemos como sociedad. ¿Y como dónde lo vamos a hacer? Estamos encerrados en el carro. Sobre todo para echar chistes y el otro se ríe, el otro se meta. No, sí, tenés razón. Eso, necesitamos generar los espacios para eso. Esta es la obra, creo que está más avanzado que esto, ya lo pusieron, esta es vieja. Sí. Esto ya está más avanzado. Por cierto, hay unas manchas, Newman, en la fachada, ¿qué era que pasó con este otro? Siempre decimos que no estamos trabajando buscando proyectos. O sea, el proyecto es la consecuencia de una visión. El proyecto es la herramienta y el camino para construir un discurso. El proyecto no es lo que nos llegó, una oportunidad. El proyecto no es la oportunidad, porque eso es una visión netamente estética. El proyecto es un medio ético para demostrar una posición política, social y cultural. Y lo que tiene que prevalecer desde el punto de vista de trabajo y lo que tiene que prevalecer en la Venezuela que tenemos por construir entre todos es la ética y no la estética. Es justamente el sentido ético de la profesión, mis queridos amigos. Y el sentido ético de la profesión es que nadie tiene la más remota idea de cómo se construye ciudadanía. Ni siquiera el alcalde que vayamos a elegir.
Nadie tiene la más remota idea de cómo se construye la nueva sociedad. Y la sociedad se construye desde la ciudad. Y la ciudad se construye desde la arquitectura. Por lo tanto, la responsabilidad en la Venezuela por ahí del arquitecto actual es entender que en nuestras manos, a partir de ciertos y limitados intervenciones puntuales en la ciudad, tenemos la oportunidad de generar pequeños reductos y pequeños oasis de ciudad posible. Eso es principalmente lo que nosotros defendemos como grupo, que nosotros defendemos como equipo y que nosotros defendemos desde el punto de vista ideológico, por eso estamos aquí. No estamos aquí porque no tenemos para dónde ir, no, estamos aquí porque creemos en el país, creemos en que los péndulos son péndulos y las circunstancias de países van y vienen. Estratégicamente, nadie invierte en la bolsa en un bono que esté en su punto más alto, ¿cierto? Yo tampoco tengo mucha idea de eso, pero lo lógico es que los tipos invierten cuando la cosa cae, ¿verdad? Y luego venden cuando está arriba. Un arquitecto que llega a un país en la cumbre de su desarrollo pendular es llegar al desempleo. Un arquitecto que empieza a sembrar en el punto final de la crisis de un país está sembrando trabajo, está llegando al empleo. ¿Ustedes creen que Colombia, Panamá, Chile, Ecuador o Perú son los países que más van a desarrollar arquitectura y edificios en los próximos años? ¿Ustedes creen que el déficit de equipamientos urbanos, como está en Colombia, se tiene 20 años construyendo? ¿Ustedes creen que en necesidad de equipamiento, en demanda, en oferta no atendida por la demanda, cuál es el país hoy de América Latina que tiene mayor retos por delante? Venezuela. Y por eso es que yo, en nombre de Nómadas, principalmente lo que siempre decimos y siempre insistimos, es decir, los países no se acaban. Los sistemas y los procesos son pendulares. Y el trabajo se siembra en momentos de crisis, no se siembra en momentos de abundancia. La abundancia los consigue ustedes bien parados. Nadie llega en la abundancia a cosechar. Nadie. Se puede robar aquí. Pero el que está cosechando es el que sembró.